Hola amigos, mi nombre es Joaquín Molina, soy religioso y sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones. Y esta pequeña entrevista va dirigida a todos los jóvenes que tienen inquietud por conocer la Congregación de los Sagrados Corazones, su historia, sobre todo, cómo y para qué fue fundada. Para ello, hemos invitado a uno de nuestros hermanos de la congregación, el Padre Franklin. Bien, gracias Joaquín por esta invitación. Soy Franklin Astorga, superior provincial de la Congregación de los Sagrados Corazones. Encantado de poder realizar esta entrevista en relación a un personaje muy querido para nosotros, que es el Padre José María Cudran. ¿Cómo inicia la congregación? Pero en particular, ¿cuál es la historia que está detrás de este personaje importante para nosotros, como también conocido para nosotros como el Buen Padre, José María Cudran? ¿Cuál es la historia de su familia? ¿Cuál es la historia de su vocación? Hoy, 27 de marzo, un día como hoy, justamente se hace la memoria de nuestro fundador, José María Cudran, personaje conocido para nuestra familia religiosa de los Sagrados Corazones. Lo que se sabe a partir de su infancia y también de su vida vocacional es lo siguiente: que él nace un 1 de marzo de 1768 en medio de una familia sencilla, pobre, que se dedica a las labores del campo, a las faenas del campo. Y se dice también que él crece en un ambiente cristiano, porque sus padres eran muy cristianos. Y eso hace que él tempranamente no pueda también tener experiencias, ¿no es cierto?, de encuentro con Dios, y eso pues vivido en su ambiente familiar, Y creo que tiene una gran influencia por parte de su tío, es decir, tío materno, porque un hermano de la mamá de José María Cudran es sacerdote. Entonces este tío de José María Cudran va a acompañarle en todo su proceso de crecimiento, de formación, Se dice que él acompaña en toda la formación, por ejemplo, en el campo de las matemáticas, de la comunicación y del latín. Y hay que decir también que acompaña el proceso de su formación cristiana, Él como sacerdote se va a convertir en un referente en todo su crecimiento, Entonces tenemos esa historia, de José María Cudran, que crece en una familia sencilla, sana, que se dedica al campo, pero también en un ambiente familiar cristiano muy significativo, muy importante, que va a ir también constituyéndose para el futuro, Y ya en la juventud, es decir, a los 17 años, él inicia a estudiar bachillerato en filosofía y también ciencias de las artes. Ya a los 21 años, él decide entrar al seminario, ya justo en el estallido de la Revolución Francesa, en 1789, que va a ser un acontecimiento tan desafiante para Europa y para el mundo entero, como aparece en tantos libros de las historias o de libros sociales, ¿no es cierto?, que Europa y el mundo entero va a ser diferente a partir de este estallido de la Revolución Francesa, y que eso va a marcar lo que va a ser también la misión en adelante como sacerdote de este personaje tan querido para nuestra familia. Gracias, Franklin, por darnos esta síntesis tan breve sobre esta historia familiar, y también cómo va naciendo esta vocación al servicio, a la entrega de parte de nuestro fundador, José María Cudran, que lleva este nombre después de hacer los votos religiosos. Pero ahora nos gustaría también que nos ayudes con la siguiente pregunta: ¿cómo fue viviendo este celo apostólico que después le motivará a incluso pensar en el nombre de la congregación al inicio, como celadores de los Sagrados Corazones? En ese sentido, ¿cómo va viviendo este celo apostólico nuestro buen padre en su juventud, en su reciente ordenación? Como te compartía, Pedro Cudran entra al seminario al cumplir los 21 años en 1789, y en pleno estallido de la Revolución Francesa. Y yo creo que esta experiencia, al contemplar esta realidad tan
compleja y difícil como suelen ser las revoluciones, y hay que decir, en las revoluciones se cometen excesos. Dentro de esos excesos estaba, ¿no?, la persecución a la nobleza de ese tiempo, pero también una persecución a la iglesia. ¿Qué significaba eso? Obligaban a los sacerdotes a juramentar la constitución civil de la revolución. ¿Qué implicaba eso? No tener ningún vínculo con la autoridad del Papa, pero también ningún vínculo con los obispos, ¿no? ¿Qué significa eso? Una separación total de la iglesia oficial, ¿no? Entonces, Pedro Cudran está viviendo en ese contexto, entra al seminario. Tan complejo es la situación que está viviendo Francia por los acontecimientos de la Revolución Francesa, que yo creo que en él despierta esa sensibilidad para leer, ¿no?, esa realidad difícil, ¿no?, de injusticia, de crisis social, política y económica, y a eso hay que sumarle a esta crisis. Y también en Francia en sus tiempos se vivía la sequía, ¿no? Entonces había hambre, ¿no es cierto?, mucha pobreza. Entonces, en ese contexto, Pedro Cudran ingresa al seminario, decide formarse, y se dice que también tuvo dificultades incluso durante su formación teológica. No pudo hacer como normalmente se hacía, no tuvo dificultades, a tal punto que su ordenación incluso tuvo que ser, como ya lo has mencionado, de forma clandestina. ¿Y de dónde le brota este celo apostólico, ¿no? Y incluso, pues, los biógrafos dicen que en un momento, pues, nuestros fundadores, ¿no?, junto con la Buena Madre, decidieron llamarse celadores del amor, ¿no? Entonces, ¿qué significa un cuidado, una atención para la gente sufriente, para la gente que está pasando por momentos difíciles a causa de la Revolución Francesa? Entonces, lo que podría sintetizar es que José María Cudran vive en ese escenario, en ese contexto, ¿no?, del estallido de la Revolución Francesa, con una sensibilidad para luchar, digamos, para construir un mundo más justo, más humano, en medio de tanto abuso, ¿no?, de tanta incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que eso despierta ese interés, ese deseo, ese sueño, ¿no?, ¿cierto?, de ser celadores del amor, y que estos celos estarán marcados por experiencias profundas de vivir la Eucaristía. ¿Cómo esta historia que va dándose poco a poco de la fundación tiene marcado en nosotros hoy esta corriente, digámoslo así, de pensamiento, de sentimiento del buen padre? Y por ello nos gustaría que nos dijeras, Franklin, ¿cuáles han sido durante todo este tiempo siendo parte de la congregación tus frases, o digámoslo así, tus textos favoritos que has leído del buen padre? Bien, Joaquín, ¿no?, en relación a tu pregunta de qué frase es inspiradora en mi proceso vocacional o en mi vida vocacional acerca del fundador, una frase que me parece muy significativa, que me ayuda a meditar, a reflexionar, es, ¿no?, lo que aparece también en nuestras constituciones, sobre todo en la edición del Bicentenario, donde dice buen padre, ¿no?, aprender a saborear a Dios en el viaje de la vida. ¿Por qué es significativa esta frase? Porque creo que representa, ¿no?, toda la vivencia de nuestro fundador en contextos muy adversos, como acabo de contarte, ¿no?, o recordar, porque el buen padre ha sido un convencido, ¿no?, o un creyente en la providencia de Dios. Él se sabía, ¿no?, de que todo lo que hace, todo lo que obra, ¿no?, en esta tarea misionera, lo entiende que todo lo sostiene en la mano de Dios, ¿no? Entonces, esa frase, ¿no?, que es aprender a saborear a Dios en el viaje de la vida, se ha convertido en algo muy importante en mi proceso vocacional, y que me sigue suscitando preguntas, porque tiene que ver con un convencimiento profundo de encuentro con la experiencia de Dios, ¿no? Y eso hay que decir que también es reconocer, aceptar, ¿no?, que Dios está obrando de manera maravillosa sin que nosotros movamos un dedo, ¿no?, que en el mundo está pasando cosas tan extraordinarias, tan maravillosas, que
nosotros no tenemos que mover un solo dedo porque Dios lo va sosteniendo. Y creo que el buen padre tuvo esa inspiración también, reconocer que a lo largo de su vida, en el viaje de su vida, a comprender que Dios está sosteniendo su vida. Junto a eso, otra frase que me parece también muy significativa, que aparece también en los primeros números de nuestras constituciones, es que en Jesús lo encontramos todo, ¿no? El buen padre empieza, ¿no?, a contar su experiencia, ¿no?, de vida misionera, pero también comunitaria para religiosos y religiosas de la congregación, bajo este fundamento de que en Jesús lo encontramos todo. Es decir, seremos capaces de llevar la buena noticia, ¿no?, de contemplar el amor de Dios, de anunciar su amor, de vivir ese amor de Dios desde este convencimiento, ¿no?, que en Jesús, en la vida de Jesús, lo encontramos todo. Entonces, esas frases que me parecen que es para mí, ¿no?, las inspiradoras. De modo particular, un poco recordando las frases, a mí me ha llamado mucho la atención en este tiempo, sobre todo de Semana Santa, de Cuaresma, que también ya hemos pasado, lo que dice el buen padre: no somos hijos de la cruz. Y creo que en este tiempo en el que necesitamos ser seguidores de Jesús, no podemos apartarnos de la cruz a la que también nos acercamos con dolor, pero sobre todo con esperanza de la resurrección. Nos gustaría que nos dijeras ¿cuál puede ser el impacto de este hombre, José María Kudran, digámoslo así, como un personaje, de repente no es un héroe, no es un santo o conocido en la iglesia, en el mundo, pero cuál sería el impacto de su vida para los jóvenes de hoy, que buscan entregarse, que buscan hacer un cambio en el mundo, que buscan ser radicales en el seguimiento a Jesús? Sobre esta pregunta, ¿no?, de experiencia profunda, ¿no?, que se puede actualizar, ¿no?, para los que quieran acercarse más a la persona del buen padre, en este caso a José María Kudran, fundador de nuestra familia religiosa de los Sagrados Corazones. Yo creo que una cosa que me ha ayudado, pero que también puede ayudar, ¿no?, a los demás, es esa capacidad de soñar, ¿no? Porque el buen padre, en un contexto difícil de la Revolución Francesa, que pasa por una experiencia en el granero escondido, perseguido, ¿no?, por el régimen de turno, ¿no?, de la Revolución, tiene un encuentro profundo, ¿no?, con Jesucristo, ¿no? Es decir, a partir de la oración, de la Eucaristía, de lectura, ¿no?, de la biografía de los santos. Entonces, a partir de esta experiencia profunda, ¿no?, de encuentro con una experiencia de Dios, es capaz de leer también la realidad de su tiempo, ¿no? Es un soñador, ¿no?, que quiere obrar por el bien de la sociedad, porque está viviendo en la sociedad hambre, injusticia, muerte, pero a ese sueño él le agrega una buena lectura de la realidad, ¿no?, de lo que va pasando en su entorno. Entonces, podemos decir en resumen, el buen padre articula sueño, deseo, anhelo, pero con una lectura de la realidad, del contexto histórico. Entonces, ¿qué puede ayudar, ¿no?, a los que queremos conocer más, ¿no?, la historia del buen padre, y que se puede actualizar? Es lo siguiente: que seamos capaces de soñar, pero no un sueño en vacío, sino con una lectura de lo que va aconteciendo en nuestro entorno, en nuestra realidad, porque si no podemos caer en esos sueños que a veces no nos permiten avanzar ni un milímetro. ¿No? Es decir, uno sueña, ¿y qué hago yo? Entonces el buen padre supo articular esto, es decir, sueño, visión, más una buena lectura de su contexto, ¿no?, de la realidad, ¿no?, y que le daba contenido a ese sueño, a ese ideal. Entonces, yo creo que sería un buen ejercicio para todos nosotros, si queremos actualizar, ¿no?, lo que es el legado del buen padre, es esta articulación de sueños, visiones, que nace en lo más profundo de nuestro ser, pero también
acompañados de encuentros profundos de la experiencia de Dios a través de la oración de la Eucaristía y aprendiendo a leer los signos de los tiempos. Entonces yo creo que esta articulación sueño-realidad es muy importante para responder a tantos desafíos, ¿no?, de nuestra sociedad y del mundo. Muchas gracias, Franklin, por este tiempo que nos has regalado, que has regalado también a los jóvenes y a las personas que nos siguen a través de las redes de Vocaciones Sagrados Corazones Perú, a poder conocer un poco más al fundador o a uno de los fundadores de la congregación, el Buen Padre. Nombre de pila, Pedro Cudrán. Nombre religioso, José María. Y con este espacio también queremos invitarlos a que vivamos fuertemente este triduo pascual que se nos acerca, pero sobre todo en este mes particularmente coincidente, marzo, mes de San José, mes de los sueños, como decía Franklin, pero también mes de la esperanza, porque el Señor va a resucitar. Así que, queridos amigos, jóvenes, no tengan miedo de seguir a Jesús, y si sienten inquietudes y cuestiones sobre cómo hacerlo, qué hacer, o por lo menos indagar si Jesús les llama a algo particular, atrévanse. Nosotros, los Sagrados Corazones, estamos siempre dispuestos a escucharlos y acompañarlos en este desafiante camino, pero a la vez gozoso y de mucha alegría. Un gusto y esperemos que nos puedan acompañar en la siguiente ocasión. Un abrazo para todos. A los Sagrados Corazones de Jesús y de María, honor y gloria.